Nueva misión de Petro: limpiar el fraude de Venezuela. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. A pesar de que el canciller colombiano Gilberto Murillo y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo han pedido que se presenten las actas de las elecciones en Venezuela para eliminar cualquier atisbo de fraude, el representante de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Luis Ernesto Vargas, se abstuvo de firmar una petición en donde se le exigía al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que se presentaran todas las actas de las votaciones. Gustavo Petro, para su tribuna en Colombia, publicó un trino en donde pedía transparencia al publicar las actas de votación. Un mensaje que se demoró más de 3 días en enviarse y creó bastante suspicacia sobre el actuar del presidente. Pero las dudas quedaron completamente resueltas cuando le dio instrucciones a sus diplomáticos para que no apoyaran cualquier acción en contra de la dictadura de Maduro en el campo internacional. El secretario de la OEA, Luis Almagro, convocó a una reunión extraordinaria de la organización después de recibir los informes de sus veedores que confirmaban el fraude en las elecciones del país suramericano. Pedía a todos los miembros que se expidiera una resolución en donde le exigía al presidente Nicolás Maduro que presentara de manera inmediata las actas de la jornada electoral. 3 miembros de muchísimo peso dentro de la organización, porque retirando a los Estados Unidos son los países con mayor población y las economías más fuertes. Son hoy miembros del socialismo del siglo XXI, así que votaron en contra y no fue posible la expedición de la solicitud que hacía el organismo multinacional para que se presentaran las actas de los comicios inmediatamente. Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva se abstuvo de votar la resolución. Colombia de Gustavo Francisco Petro procedió de igual manera. México de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera se dignó en enviar designado a la reunión extraordinaria de la OEA. Lo común de los 3 presidentes es que son comunistas puros y duros, de raza y de vieja data. Y lo otro que tienen en común es que llegaron al poder gracias a sus promesas de paz y tienen a sus respectivos países en medio de una ola de violencia incontenible e inocultable. Lula, Petro y AMLO son también miembros distinguidos del Foro de Sao Paulo, Lula como fundador de ese movimiento comunista. También son representantes sobresalientes del Grupo de Puebla, la variante del Foro de Sao Paulo, creada durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México, y que tiene hoy como coordinador político al expresidente colombiano del Levante, Ernesto Samper Pizano, veedor autorizado durante las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Lula, como Petro, tienen otra cosita en común. Ambos llegaron a la presidencia violando las leyes de su país. Lula obtuvo una anulación de un juicio en su contra cuando estaba en la cárcel por actos de corrupción. Tiempos después, cuando Lula ya era presidente, se descubrió que el magistrado que le dio la libertad había recibido un jugoso soborno. También Petro llegó a la presidencia de Colombia traspasando los topes electorales, un delito según el artículo 109 de la Constitución. Tanto Lula como Petro ganaron en sus respectivos países, no exentos de un manto de duda en el conteo de los votos. En Brasil se llegó al punto de que muchos militares consideraron un robo la elección y se trataron de tomar el Palacio Presidencial. Y en Colombia también hubo muchas dudas cuando aparecieron de la nada más de 2 millones de votos a favor del candidato de los progresistas. En ambos países hubo protestas leves, pero eso no escaló y ambos mandatarios llegaron al poder con unas manchas de corrupción a sus espaldas. Y muchas se siguen apareciendo. Presidentes indignos de su cargo y con indicios muy serios de corrupción para acceder al poder. No se podían dar el lujo de pedir que otro miembro del club, Nicolás Maduro, cayera por violación de las leyes electorales y por un robo descarado en las elecciones presidenciales que lo habilitan como periodo a la cabeza del país. Venezuela no puede caer si el proyecto del comunismo se quiere establecer en el continente. Venezuela le dio la vida al Foro de Sao Paulo por los recursos del rico país. Con su dinero se compraron organizaciones internacionales como la OEA al financiar, o mejor dicho, comprar las votaciones de los países pequeños centroamericanos para darle vía a su proyecto ideológico.
Venezuela no puede caer porque por medio de ella se mueve gran parte del dinero de los carteles de la droga que sostienen a las tiranías. Venezuela no puede caer porque es el refugio de las organizaciones terroristas de varios países y de donde se comandan los ataques para desestabilizar los gobiernos de derecha o sostener la tiranía de izquierda. Venezuela tiene que seguir bajo la administración del socialismo del siglo XXI. Bueno, eso es lo que ellos creen. Esperemos que va a suceder. Gustavo Petro el día miércoles estuvo haciendo un recorrido en norte de Santander, luego de presentarse la votación en la OEA. Desde allí tuvo una comunicación directa con el dictador Nicolás Maduro. No se sabe de qué hablaron. Posiblemente no fue del cambio climático o de sus asuntos familiares. Pero después de esa comunicación, el dictador Maduro publicó en sus redes que Gustavo Petro era la persona más inteligente que jamás había conocido. Así que podemos suponer que ya está lista la medida para limpiar las elecciones, darle validez, tranquilizar al tirano y garantizarle que seguirá en el poder durante al menos otro sexenio. Las consecuencias de ese robo grotesco realizado en Venezuela serán tapadas presentando nuevas actas generadas por los centros de inteligencia de China y de Cuba, que están hoy en Venezuela. Maduro saldrá a decir que esas son las actas originales y reales y que las presentadas por María Corina Machado eran solo un intento de fraude para tomarse el poder y derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Y obviamente saldrán Petro, Lula y Almo a refrendar el fraude diciendo que esas actas son la real prueba de la voluntad del pueblo que quiere que prosiga el proyecto del socialismo del siglo XXI iniciado por el comandante Hugo Chávez Frías en el año de 1999. Bajo ese panorama expuesto, demostrando que la comunidad internacional no hará nada para deponer a un tirano, salvo colocar unas tibias sanciones económicas, y que habrá países como Colombia, Brasil y México que apoyan al dictador Maduro, ¿creen que en el 2026 habrá elecciones presidenciales limpias y libres en Colombia? ¿Creen que si Petro llegara a perder en las urnas, los resultados saldrán en su contra? ¿Creen que los que hoy están robando al país bajo la administración de Petro se retirarán pacíficamente? ¿Creen que mediante marchas y plantones Petro recapacitará y abandonará el poder? ¿Creen que el Congreso realizará algo en favor de los colombianos a sabiendas que están atragantados de mermelada? Bobitos y no. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre el actuar de Colombia, Brasil y México en la reunión extraordinaria de la OEA. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.